Bien, entonces yo creo que podemos empezar por el más facilongo, el de la máquina de Atwood, si queréis, ¿no? Podemos empezar. Y dejo el más bonito para el final. Entonces vamos a discutir hoy, y os lo pondré ahí, a ser posible, en YouTube. Acelerada, tal como estoy yo hoy. Entonces, tenemos aquí nuestro... Este también era con buena intención, si me creéis. Este era 4 kilogramos, 5 kilogramos, y era la tensión, ahí es la tensión, con el ascensor desciende con una aceleración, que módulo era, si me equivoco me lo recordáis, 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Tenemos G, la aceleración de la gravedad. Entonces la sensación, este problema es la sensación de cuando uno va cargado con las bolsas de la compra, es decir, cómo es posible que cuando subo necesito hacer más fuerza para que no se me caigan, y cuando bajo, cuando dais al botón, no cuando está en movimiento con velocidad constante. Esa sensación trata de este problema. Entonces nos piden hallar la tensión. La tensión en la cuerda. Primera decisión que hay que tomar. O sea, las herramientas ya sabéis cuáles van a ser. No hay, o sea, aquí todavía no he ido a por el principio de conservación del momento angular. Principios de conservación. Aquí pienso más en vuestro estilo, es decir, la herramienta que tienen son las leyes de Newton. La única variación, digamos, un poco así interesante que hemos hecho, bueno, dos, una la del movimiento circular y otra la de los sistemas de referencia acelerados. Y es la única, digamos, la única cuestión que he cambiado respecto a lo que en teoría deberíamos, ¿no?, tener un poco controlado. La decisión que hay que tomar, ¿lo resuelvo en un sistema de referencia inercial, fuera, visto desde fuera? Una pregunta, es verdad, tenía yo ahí... ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que la tensión en la cuerda va a ser diferente desde el punto de vista de un sistema de referencia inercial, fuera, desde tierra, cabezón ese que me ha salido el gordo ese, o visto desde el ascensor, visto desde las, o sea, dos, ¿va a ser diferente si el sistema de referencia está acelerado o no? Vale, pues fijaos, cuando estaba mirando digo, primero eso vamos a aclarar esa pequeña duda, no vaya a ser, es una fuerza real, por tanto es la misma en un sitio que en otro, ¿de acuerdo? Tensión es un vector y va a ser el mismo, otra cosa son las componentes, cómo escoger los ejes, pero la tensión es la misma, ¿vale? Eso me alegra pensar que todos lo tenéis claro, perfecto. Y ahora lo único es ver en cuál de los sistemas de referencia me va a ser más sencillo. En el fondo es igual de complicado, pero yo creo que aún así, siendo en el fondo igual de es más sencillo si uno lo hace en un sistema de referencia. Este sería el inercial. Ya lo sé que la Tierra no es del todo inercial, pero este es el no inercial. Sabemos que está acelerado con respecto al inercial, por lo tanto va a ser no inercial o acelerado. Acelerado. Bueno, ya he tomado esa decisión. Y ahora, diagrama del cuerpo libre. Para el 1, primero me ocupo, a ver que me salga el asunto, primero me ocupo de las fuerzas reales, ¿no? Tendré, la longitud no es, o sea, estoy poniendo simplemente va a ser dirección, la dirección es vertical. Este es para, ¿no?, las fuerzas reales, tendríamos aquí, pues este sería el peso, M1, voy a poner este es el 1, ¿no? Y este es el 2, y luego hablamos de M1G, y aquí tendríamos pues la tensión sobre el 1, si queréis, aunque ya os comenté decir, eso lo dije yo para que no hubiese
Bien, es una cuerda de masa despreciable, polea sin rozamientos, masa despreciable de la polea, es decir, la tensión va a ser la misma para uno que para otro. Es una cuerda tira, o sea que no puede estar empujando. Fuerzas reales, en esto tenemos esta. Pero si estoy en un sistema, ahora digo, suma de fuerzas reales más las sumas de fuerzas ficticias. En este caso, tengo una fuerza inercial, fuerza de inercia, que es, ¿hacia dónde va a ser? Fijaos, A0, vamos a ponerlo aquí, es hacia abajo, ¿no? Por tanto, yo tendré aquí una que será menos m, para cada una de las masas, o sea, es diferente, la masa de cada una de ellas, menos m por 0. Es decir, me cambia, ¿no? Si A0 está apuntando hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? Esto está apuntando hacia arriba. Vamos a superponerla por aquí. Entonces, aquí tendremos, lo pongo por eso, que no os moleste que lo ponga entre paréntesis para que lo del menos es un vector, que lo estoy llamando de esa manera. ¿Y alguna más? O sea, he visto las reales, no hay más. Ficticias, no es un sistema de referencia giratorio, ¿no? Simplemente está acelerado linealmente, es una traslación, no es una rotación, un sistema de referencia que gire. Ya tenemos uno, vamos a por el otro. Este es para el 1, este es para el 2 y tenemos pues, lo mismo. Eran diferentes. Menos 2 por G. Y tendremos naturalmente la otra también, la ficticia. Este era, perdonad, aquí no puse el subíndice, un menos m sub 1. Esto es menos m sub 2. ¿Vale? Colores, así se ve cuál es cada vector. Le corresponde. Lo que tenemos ahora es simplemente segunda ley de Newton, corregida para el sistema de referencia acelerado. Es decir, que tendremos aquí T1 más M1G más menos M1 A0 igual a M1 por la aceleración del cuerpo 1 en ese sistema de referencia. Y para el otro pues será T sub 2 más M sub 2G más menos M2 A0 igual a M sub 2. Estas son naturalmente las aceleraciones en el sistema, en el ascensor. O sea, respecto al ascensor. ¿Vale? Bien, ahora hay que fijarse en las condiciones, pues que T1 y T2 en módulo tienen que ser lo mismo. Son la misma. Y nos tendremos que fijar en el pequeño detalle de cómo tiene que ser la aceleración A1 y la aceleración A2 y la cuerda es de masa inextensible. Si uno está subiendo y el otro está bajando, la misma. Cuidado con las poleas, ¿eh? Esta es la sencillita. Si pongo una polea, más de una polea, o sea, sistemas de poleas, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en el sentido de cuánto avanza una y cuánto avanza la otra, porque eso os da indicación de cómo es la velocidad de una y la velocidad de la otra, y cómo es la aceleración de una y la aceleración de la otra. O sea que no en todas las poleas sí, pero... Sí, las tensiones son la misma en ambos lados de la polea, porque la polea, he dicho de palabra, no lo he escrito ahí, lo dije el otro día, es una polea ideal, de masa despreciable, no tiene rozamiento en el eje, por lo tanto, si fuese con una más, simplemente, porque no tuviese rozamiento, si tuviese masa la polea, entonces ya hablaríamos de que naturalmente tendríamos una tensión diferente, pero eso todavía no es así, no es... Y lo dije diciendo, esas condiciones, la tensión es la misma, os lo dije, o sea, os exigía que lo supieseis, si bien yo creo que está bastante, porque esto es bastante básico, pero no es el caso. T1 igual a T2.
todas las dudas, encantado. Eso es lo que veo. Si hay dudas, veo que os gusta. Si no hay dudas, no veo nada. Entonces, ¿qué ocurre con A1 y con... Sí, dime. ¿Puedes explicar otra vez cómo has hecho las cuantías? Bien. Porque hay dos... O sea, estoy en dos cuerpos. Se lo estoy aplicando a los dos cuerpos. He aislado un cuerpo, el 1. He aislado el otro cuerpo, 2. El cuerpo de la izquierda, el 1. Fuerzas reales. Si fuese un sistema de referencia, o sea, visto desde fuera, desde el gordo, no desde el delgado. Visto desde el gordo sería suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Eso es cierto, sin más, con respecto al gordo. En el otro, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración respecto al gordo. Es un sistema de referencia. Pero, ¿qué ocurre? Y ahora es el punto cuando estaba hablando de las aceleraciones donde en algún momento uno tiene que ver la ventajilla de hacerlo no respecto al ascensor y no respecto a una persona de fuera. En algún momento tiene que haber alguna ventaja. Y la ventaja es que si yo estoy metido ahí dentro, estoy viendo que las aceleraciones, ¿cómo tienen que ser en módulo? O sea, si sube la misma distancia que la que baja es inextensible, las velocidades tienen que ser las mismas, las aceleraciones en módulo tienen que ser las mismas. No estoy hablando del sentido. La dirección ya se ve que son verticales. ¿No? En módulo, entonces, en ese sistema de referencia, en el del ascensor, las aceleraciones A1 y A2 en módulo son iguales. ¿Eso lo veis todos? ¿Perdón? Esa aceleración es la de la masa que sube y la que baja. A1 se refiere a la aceleración, estas ecuaciones. En este sistema de referencia, que es el ascensor, acelerado respecto a uno inercial, son las aceleraciones con respecto al ascensor. A sub 1, si pongo algo más de notación, me lo avisáis, por favor. A sub 1 es la aceleración del cuerpo 1, del bloque de la izquierda, con respecto al ascensor. La aceleración A sub 2, todo esto, fijaos, es lo que hay que decir de alguna manera, o poner claramente, que se entienda. Esa es otra cosa que he echado en falta, que a pesar de que os insisto, hay que decirlo claramente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y uno diría, anda, y respecto a una persona, al gordo de fuera, las aceleraciones en módulo no son iguales. Pues siento decir que no. Solo si estáis montados en el ascensor. ¿Ya ves? Claro, en tierra, si lo hago aquí, me pasaría lo mismo. O sea, que he modificado un poco ¿no? Vosotros estáis ahí, decir, claro, efectivamente, yo en el ascensor veo que está, claro, tenéis que tener en cuenta que en el movimiento está subiendo, bajando el ascensor, por lo tanto ahí uno tiene que decir, pues pasarán. Claro, las aceleraciones no es que sean cualquiera, visto desde fuera, hay una relación entre lo que se ve dentro y lo que se ve fuera, lo que ve una persona dentro y lo que ve una persona fuera, el movimiento relativo. ¿Cómo creéis que cómo he llegado yo a estas fuerzas ficticias? Si no, o sea, ¿qué herramienta utilicé yo para llegar a la fórmula? La herramienta fundamental que es sistema de referencia acelerado es fuerzas reales más fuerzas ficticias igual a la masa por la aceleración en ese. ¿Qué herramienta utilicé? Utilicé la herramienta del movimiento relativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me interesa saber. ¿Entendisteis ese paso? O sea, ¿de dónde cae eso? No, eso no cae del cielo. Eso cae del movimiento relativo. Por lo tanto, yo también podría seguir utilizando el movimiento relativo para llegar a las ecuaciones correspondientes en un sistema de referencia fijo a tierra, inercial en nuestro caso, ahora considerado inercial. ¿Vale? ¿Pero para qué? Si yo veo claramente que con respecto al ascensor las aceleraciones y las velocidades en módulo tienen que ser las mismas, ya no necesito inventar otra vez la rueda. O sea, este es ahora el momento. ¿Habéis visto? Es el punto clave. T1 y T2, pero A1 y A2 en módulo. En el ascensor, en este sistema de referencia. Bien. Y ahora depende, pues, fijaos, si uno está pensando cuál es el que va. Yo los he sujetado, suelto, que era lo que decía el otro día, ¿no? ¿Quién se va a acelerar hacia arriba? ¿Quién se va a mover hacia arriba? ¿Quién se va a ser acelerado hacia arriba desde el reposo? Pues el más ligero, evidentemente, ¿no? Eso no tiene. Si utilizo solo letras, pues tendría que decidir ahora, bueno, pues M1 es más ligero, M2 es más pesado. Si luego me sale las aceleraciones, si me interesase al contrario, pues ya sabría que uno es más
Eso es la ligadura, fijaos, lo que se llaman en los libros, cuando metan lo de los engranajes y esas cosas, ¿no? Todo ese tipo de, si alguno estáis ya en tercero y tenéis, ¿no? Nos hablan de esas, que si patatín, que si patatán. Bueno, todos son ligaduras en cómo se puede mover un engranaje, un mecanismo, entonces eso. Aquí, fijaos qué sencillo es mi mecanismo, es ese. Bien, vamos a seguir. Sí, antes. ¿Perdón? ¿Sí? Las ecuaciones, simplemente. Voy a escribirlas aquí. El gordo de antes. Ahora es simplemente suma de fuerzas reales, que son las mismas, T1 más M1G, igual a la masa de 1. Y ahora os pido, por favor, voy a escribir A sub 1. Pero ahora este A sub 1, y lo estoy diciendo, no es el A sub 1 de antes, sino es la aceleración en el sistema de referencia que me ha pedido vuestro compañero. Si veis por ejemplo, en el PDF del curso este tan bonito de dinámica del MIT, veis que, si habéis echado un vistazo, veréis que son muy estrictos en lo de la notación, es decir, sub, tal, para que siempre tenga uno claro con respecto a qué sistema de referencia está uno hablando. Yo dije, en eso soy más laxo, lo estoy diciendo de palabra, pero no son, o sea, con respecto a tierra, son diferentes. Son diferentes aceleraciones. Mientras que las fuerzas reales, los vectores son los mismos, las fuerzas reales. Por eso os pregunté antes, ¿la tensión es la misma? A ver qué idea teníais. Sí, son las mismas. Pero las aceleraciones no. Como que yo ahora mismo estoy quieto o estoy en movimiento, dependiendo que estoy quieto, en movimiento, girando, no girando, depende de quién me esté observando. Es así de simple. Mientras que la fuerza normal que ejerce el asiento sobre mi culo, eso os puedo asegurar que es la misma, me vean desde fuera o no me vean desde fuera, acelerado o no acelerado. Contestada esa tu pregunta, pero ahora ya aquí me valdría lo que acabo de decir. Esto que, eso ya habéis visto, aquí no, aquí no. Y ahora viene la pregunta que no se atreve uno a decir. Entonces, ¿cómo lo pondrías? O sea, si ahora me obligáis a hacerlo, es como volver otra vez a explicaros la misma parte. Le digo, bueno, yo sé cuál es la ligadura que tiene que haber respecto a las velocidades y aceleraciones en el ascensor, sube uno, baja otro. Ahora sí voy a utilizar la notación, fijaos, la aceleración del cuerpo 1 respecto a tierra, que sería lo que estoy utilizando aquí. Vamos ahora a poner a T, tierra, respecto a tierra. Va a ser la aceleración del cuerpo 1 respecto al ascensor más la aceleración del ascensor respecto a tierra. Y lo mismo para el cuerpo 2. Claro, y ahora es donde uno dice, esto es lo que me están dando, esto es lo que yo llamaba antes el A sub 0, ¿no? ¿Lo recordáis? La aceleración del ascensor respecto a tierra. Utilicé esta notación antes. Y el A sub 1 aquí tendría para el cuerpo 2, es una cosa similar, respecto al ascensor, más la aceleración del ascensor respecto a tierra. Y son estas las que cumplen, evidentemente, que el módulo perdonad, a ver si soy más cuidadoso. La aceleración de 1 con respecto al ascensor ¿de acuerdo? Esas sí son las de sistema. Ahora ya veis que
he ido más allá que vuestro compañero, lo que a lo mejor estáis pensando y no os atrevéis diciendo, no sé que me vaya a enfadar Miguel, y no es todo lo contrario. O sea, ahora yo corro ahí, me siento ahí y digo, no, quiero que lo termines, quiero que por lo menos vayas un paso más allá, Miguel. Es decir, me ha pedido eso estrictamente, se lo he escrito ya, pero sé que necesitáis, es decir, y entonces, pero tengo que resolverlo, y os estoy diciendo, ¿cuál es la ligadura? ¿Dónde veo yo la ligadura? Os he dicho, cuidado con las aceleraciones que he visto desde fuera, no son las mismas. Entonces, en algún sitio tengo que meter esa ligadura. Es decir, claro, eso es respecto al ascensor. Y ahora es donde veis. Yo meto eso ahí arriba, ¿y qué ocurre con el A sub T? Aceleración del ascensor con respecto a tierra. Pasa a la izquierda. Claro, es lo que tenía yo antes, menos, o sea, más, menos, M1 por A sub 0. Más, menos, M2 A sub 0. ¿Entendéis? Por eso cuando os digo, a mí no me importa perder el tiempo, no creo que sea una pérdida de tiempo, ¿entendéis? Todo lo contrario. Se puede sacarle las entrañas a un problema, es lo más bonito que podemos hacer. Cuando me refería a que el grado de dificultad del problema es el mismo, ¿entendéis? ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque es donde tengo algo a la derecha, lo paso a la izquierda. ¿Qué más me da tenerlo a la derecha que a la izquierda? Si bien, dije, yo creo que incluso siendo así, si uno, digamos, tiene la inercia en el sentido de hacer problemas, es decir, pues, entonces, fuerzas reales, fuerzas ficticias, masa por aceleración. Creo que no tiene que preocuparse, digamos, de hacer esto otra vez, lo del relacional, si bien no es muy difícil, lo del movimiento relativo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tercer paso, o sea que esto es la contestación a vuestro compañero. Vamos a darla por satisfecha, lo decido yo, ¿no? Y vuelvo otra vez a las ecuaciones, cuidado con la notación, por lo tanto, ya veis que ahí no estoy jugando con vosotros me preguntáis, ahora es donde vuelvo otra vez a las ecuaciones, la notación que utilizaba yo, la correcta habéis visto cómo sería, como lo dirían los americanos, ponle subíndices, donde ponías A sub 1, pon A sub 1S, A sub 2S, A sub 0 sería A sub A T, pero no creo que sea necesario utilizar tantas letras, si uno tiene claro en el coco de lo que está hablando. Y ahora sí, ejes, teníamos por aquí el 1, el 2, no vuelvo a dibujar las fuerzas, sí dibujo, pues, evidentemente no creo que sea nadie tan tonto de no escoger los ejes de esta manera, solo necesito uno y decidir cuál es el sentido. Dice, bueno, hombre, normalmente, digamos, a nivel de primero, yo siempre digo una cosa, que es, en este problema, sin estar acelerado, digo, siempre escoged los ejes, una dirección siguiendo el movimiento y el sentido a favor del movimiento. O sea, si uno está suponiendo que se está subiendo y el otro bajando, pues haciéndolo así de esta manera. Pero ya a vuestro nivel tiene que daros igual una cosa que la otra. Hay que decir, ¿por qué vas a poner los dos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo? Si me da la gana los pongo los dos. Porque para vosotros, si no, cuando venía para aquí pensando, digo, así, estilo sencillito, uno para arriba y el otro para abajo. Y eso os tiene que chocar porque decir también, ¿por qué no usas los mismos ejes con el mismo sentido en los dos ejes, Miguel? ¿No? Es como hacer un truco para que no se den cuenta de las ecuaciones. Por tanto, voy a hacerlo yo en mi contra. Y ahora tenemos aquí T1, o sea, T1 igual a T2 igual a T, ¿vale? T1 igual a T2 igual a T. Y A1 igual a 2, el módulo, estoy utilizando los módulos, igual a. Tendré entonces aquí T, tirando hacia arriba, positivo. Tenía menos M sub 1G. Y luego tenía más, el otro vector era, lo teníamos, la fuerza ficticia, era hacia arriba, ¿no? Entonces tendríamos aquí más, fijaos, más M sub 1 A sub 0. ¿Se dais cuenta? Tenía peso
tensión, fuerza ficticia, fuerza inercial, hacia arriba. Por lo tanto, si tomo positivo hacia arriba, o sea, ahí habéis visto cómo es el momento donde, qué signos me salen delante, ahí tenemos. Y esto igual a la masa de 1, por la aceleración de 1, también estábamos diciendo, ese está acelerándose hacia arriba, pues vamos a poner positivo de esa manera. En el otro tendríamos T menos M2G más, otra vez lo mismo, salvo el subíndice M sub 2 a sub 0, igual a M sub 2, y ahora el otro estaba, si uno está hacia arriba, el otro está acelerado hacia abajo, por lo tanto, ahí viene la ligadura. Estaba utilizando A sub 1 igual a sub 2, por lo tanto, A, y aquí tendría que utilizar menos A. Incógnitas 2, incógnitas son T, que es la que yo os preguntaba, y la aceleración. Que os preguntan la aceleración con respecto al gordo de fuera, pues evidentemente fijaos cómo será la aceleración con un vector va hacia arriba, el otro va hacia abajo a su cero, por lo tanto la aceleración en ese caso sería menor y en el otro caso sería mayor de lo que vamos a darle valores. Al asunto. Más grande, creo que estáis viendo pequeño eso. 300. Vamos a darle... ¿Cuáles son mis ecuaciones? Esto no es D-solve, porque no son diferenciales. O sea, ahí uno está pensando, la aceleración es la derivada segunda, pero yo no voy a por la posición, voy simplemente a por la aceleración. Entonces ahora, me lo decís, era T, ¿no? La tensión, T, la tensión, 1 era menos, bueno, y podría haberlo ya aquí agrupado, ¿no? Podría haber agrupado yo aquí las cosas. Tenía aquí T menos M sub 1 por G menos A sub 0 igual a M sub 1 por A. Esto lo debo hacer para que os deis cuenta de una consecuencia muy bonita, que es T menos M sub 2 G menos A sub 0 que el problema es exactamente el mismo que si yo lo hago en tierra, intercambiando G por G menos A sub 0. En este caso, uno diría vectorialmente, pues lo estáis viendo, G menos el vector A sub 0. Esto lo puedo llamar G', y esta es la gravedad aparente. Es la gravedad aparente. ¿No? Esto sería G' y G', y el problema es exactamente el mismo. ¿Qué más me da llamarlo G que G'? Lo resuelvo con letras y sustituyo el resultado correspondiente. Pero así lo voy a resolver, ¿vale? O sea que tendríamos aquí tensión menos más 1. Voy a utilizar graph up. Eso si quisiese yo tener todo. ¿No? Igual a más 1 por la aceleración. Esa sería una. Luego la tens menos más 2 por, voy a poneros para que lo veáis bien aquí el por
graph up, igual, veis que las ecuaciones son igual, más 2 por, aquí también voy a ponerle el por para que lo veáis mejor, menos, si queréis pongo el signo menos delante, pero simplemente le tengo que decir eso es en general. Lo he hecho, fijaos, graph aparente, si está sin acelerar, pues es la... Y ahora no os preocupéis que le doy valores numéricos y se acabó el asunto. Tensión, ¿vale? Copio esto. Si tenéis curiosidad por el resultado final en números. A mí la verdad es que eso ya me llama menos, pero... Solve tensión más, era 4, ¿no? 4, podía haberle dado valor ahí... ¿Y para qué voy a hacer yo eso? Dije 10, que cogiésemos 10 menos 3, ¿no? Eso, como estoy utilizando kilogramos, todo sistema internacional, metros y segundos, pues ya sabéis lo que nos sale ahí. Y de paso nos resuelve la aceleración. ¿Alguna duda respecto a este problema? Sí, dime. ¿En cuál? Ah, sí, con letras, ¿no? Ah, con la otra pantalla, sé que queríais volver. Aquí, ahí arriba, arriba menos M1G, más M1 a sub 0 es lo mismo que menos M1 por G menos a sub 0, ¿no? Porque me quedaría un menos con un menos más. ¿Es ahí? No, me refiero porque la primera vez En otra pantalla anterior. ha puesto la masa y la gravedad positiva y la... Voy a poner, si queréis lo vuelvo a poner, no hay ningún problema. No pasa nada. Tengo. Y este vector menos m sub 1 a sub 0. Esto era lo que tenía. Y ahora he dicho simplemente positivo hacia arriba. Y ahora he dicho, pues descompongo aquí t sub 1. Y ahora digo, este es negativo, ¿no? Pues menos m sub 1g. Y ahora digo, ¿y este vector qué componente tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿El módulo cuánto vale? M1 a 0. Sí, no pasa nada. ¿El módulo cuánto vale este vector? M1 a 0, ¿no? Si es positivo. Si no me he equivocado, tenía eso. Si me he equivocado, no pasa nada, lo corrijo. ¿No? Sí. Vamos a por el otro.
Sí. Ahora es cuando estamos aplicando la ligadura, es decir, si el uno está acelerándose hacia arriba, el otro, por narices, el módulo se está acelerando lo mismo, pero hacia abajo. Entonces no sería hacia abajo la derecha. Pero ¿cómo he escogido yo esto? He tomado positivo hacia arriba. Entonces aquí, fíjate, si esto es A, ¿no? Claro, y está hacia abajo, ¿no? ¿No lo he dibujado hacia abajo? Ahora vamos a poner las ecuaciones. T sub 2 tendría menos M2G más M2 A sub 0, todo eso lo mismo, igual a M2 sería por la aceleración de A sub 2 la componente. ¿Pero cuál es esta? Esta es negativa y el módulo vale A. Por lo tanto, ¿no es eso? O sea, por eso he dibujado los vectores. Si yo descompongo ese vector y en módulo, este vector le llamo, fijaos, este vector no hace falta que lo borre. Le pongo A sub 1. Y este vector es A sub 2. ¿Estamos de acuerdo que la ligadura es que A sub 1 es igual a menos A sub 2? O sea, esta es, digamos, la pregunta que os hago yo. ¿Esto lo vemos? Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces ahora es simplemente decir, en módulos son iguales y descompongo. Es lo mismo que si me decís menos M2 A sub 0, ¿cómo me sale un más M2 A sub 0 porque estoy descomponiendo en ese... Claro, si yo el eje lo cojo hacia... Por eso dije, sois mayorcitos, en el buen sentido, sois mayores para entender cómo el sentido depende de... Si yo escojo... podía haber escogido este positivo hacia arriba, este positivo hacia abajo, y cómo se transformaría si yo escojo ese, a lo que estáis acostumbrados, positivo hacia abajo, no hay ningún problema. Tendría entonces negativo menos T sub 2, bueno, T sub 2, T, que eran las mismas T. Positivo el peso, negativo el M2 a 0, y positivo la aceleración. Claro, pero ¿qué más me da tener esa que la otra si es multiplicado todo por menos 1? ¿Sí o no? Me interesa que quede del todo claro. Que pueda irme a dormir a la cama tranquilito. De verdad, ahora sí o no. Si no lo veis claro, tengo dos opciones. Luego lo discutimos, si, digamos, para que no sea... Pero me interesa saberlo, por lo menos decir, no lo tengo claro. Luego lo discutimos, perfecto. Vale. El resto, si es para mucha más gente, ¿dónde tenéis la duda? ¿Dónde lo tienen vuestros compañeros? Tenéis aprobado primero, ¿no? Eso no es una ofensa, simplemente es... Simplemente saber yo cómo está la cosa. Entonces, digo, me vais a preguntar de primero. Vamos a ver. Perdón, no bien, eso ya no es meterme lo mismo. Puede que no tenga yo razón, o sea que no es... Lo que pasa es que yo soy físico, lo que no quiere decir nada, solamente que he estudiado un montón de asignaturas de física. Eso no lo debería haber grabado. O sea que cortaré a partir de este vídeo, justo antes. Por ejemplo, desde ahora mismo.